Comenzamos. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que entender y que creo que todos entendemos, aunque hay personas que se consideran muy buenas y que se consideran no pecadoras. Bueno, por ejemplo, mira, los musulmanes tienen este concepto. Hay una balanza, si yo hago más cosas buenas que malas, entonces soy bueno. No importa las cosas malas que haga, si hago muchas cosas buenas, soy bueno. Es decir, yo hago muchas cosas malas, pero luego me dedico a hacer cosas buenas, compenso la balanza y soy bueno. ¿Eso es ser bueno? No. Eso es justificar tu maldad con obras buenas, ¿ok? En realidad el hombre es pecador y lo sabe. Independientemente, las personas se justifican y nos dicen, no, yo soy bueno, pero dentro de su corazoncito y de su cabeza sabe que no. Y si pasas un poco de tiempo y le haces reflexionar un poco, va a empezar a ver defectos y detalles y cosas que realmente demuestra de que no es 100% bueno como para estar apto, como para ir al cielo. Estamos hablando de eso, estamos hablando, ¿verdad?, de la redención. Entonces, como no es bueno y saben que no es bueno y como cometen errores y pecados, pues normalmente el hombre intenta redimirse, ¿verdad? Intenta redimirse, eso es lo que se llama religión. El hombre intentando ganar a Dios. Eso es lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén con el cubrirse con las hojas de parra. Ellos se sentían desnudos, no que estuvieran desnudos en pelotas, que a lo mejor lo estaban, porque en aquella época. No, se está hablando de la desnudez, ¿no? De, ay, se me ve mi naturaleza. Ahora ya no estaban junto con Dios, habían pecado, se habían separado de Dios, ya no era la naturaleza de Dios la que tenían, era su naturaleza y ¡ay! Mi naturaleza. Intentan cubrir su naturaleza. Es la primera obra, primer intento de redención. En la Biblia, siempre que veas vestido, tiene que ver con redención. Por eso dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que claramente eran las trapos, las compresas que eran trapos que utilizaban las mujeres en aquella época para la menstruación. Entonces intentan redimirse, pero no lo alcanzan. Esa es la lucha, ¿verdad? Eso es el hombre, ay, hago cosas buenas, estoy contento, pero de repente comienzo de cosas malas y me siento condenado, me siento mal, y eso es el hombre, esa es la actitud del hombre, ¿verdad? Cuando no tiene una redención, independientemente puede pensar que, tengo aquí un bicho andando, que se puede acercar a Dios y que puede hablar a Dios porque hace cosas y tal, pero en realidad si estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que, y lo hemos visto el viernes pasado, Dios no escucha al pecador. Dios no puede escuchar al pecador. Dios no puede juntarse con lo que no es santo. Dios es santo, desprecia el pecado y no se puede juntar con el pecado. Con lo cual, no podemos. No podemos. El intento del hombre intenta... La religión en sí, ese es el concepto. ¿Por qué creéis que los golpes de pecho de los católicos o los latigazos en las procesiones o ir andando de rodillas o hay en Roma hay una escalera que la suben de rodillas y todo eso es un intento de flagelación para el castigo que tengo para que Dios me... Pero la Biblia dice que todo eso no le gusta a Dios. Tú le preguntas a cualquier religioso si está seguro del cielo y te puede mentir y te puede decir, sí, yo estoy muy seguro. Pero en el fondo, fondo, en la sinceridad, él tiene siempre... ¿Quién? ¿Quién sabrá eso? Solo Dios puede saber eso. Es la excusa que pueden decir los que no saben, ¿verdad? Y que no quieren reconocer que es que no lo sé. Es que tengo tanta duda, es que no tengo la confianza de que realmente esté salvo y que si me muero voy a ir con Dios. Los católicos apelan a la misericordia y al amor de Dios. Y no solo eso, sino que tienen una doctrina de que si mueren pecador, los que están en la tierra pueden orar y rezar mucho. Y antiguamente hasta daban dinero, ¿verdad?,
para sacar a esos del purgatorio, de ese lugar, los podemos sacar, hasta parece como que no existe para ellos el diablo, porque con dinero y con oraciones podemos sacar a los que son muy pecadores. La religión siempre ha buscado las mañas, ¿no? Para que las personas estén tranquilos y no tengan mucho temor por eso de ¿dónde iré? ¿Estaré redimido? No, porque la verdad es que no tengo mucha tranquilidad, pero es así. Ujú. De todas las religiones, de todas las religiones. Yo he estudiado un montón, pero bueno, seguro que habrá alguna por ahí loca que, que sí crea y esté en su... pero no tengan una estructura lógica, razonal, entendible, ¿no? El pecado se paga con la muerte. ¿Conocéis a alguien que no haya muerto? El pecado se paga con la muerte. Ahora, no tanto el problema es la muerte física que llega. El problema es a los que creen en el espíritu y la vida eterna. ¿Qué pasa con la muerte espiritual, la separación de Dios eterna? ¿No? Eso, ¿cómo lo garantizo? La muerte física la tengo garantizada. Pero ¿cómo sé si voy a morir o no voy a morir? Que no es morir, es una separación de Dios, un tormento eterno. No temporal, eterno. Ya, no, ya estás asustando. No, yo digo lo que pone la Biblia. Y a mí no me asusta. Pero es lo que pone. Si te asusta, estate pendiente y oído porque tengo buenas noticias para ti. ¿Ok? Pero la Biblia dice que hay un tormento eterno. Eterno. Una separación eterna, sin posibilidad de redención. Ahora sí, ahora todavía tienes posibilidad, ¿verdad? El cristianismo es el único sistema, si lo quieren llamar sistema, a mí no me gusta mucho ese sistema, pero el cristianismo es la única filosofía, es que tampoco me gusta llamarlo filosofía, ¿no? Es la única forma en la que un hombre puede ser redimido por Dios. Es la única. Yo he preguntado si aquí hay alguien de otra religión que tiene otra forma de, pues que nos la explique, ¿no? Pues sí, hay algunos que dicen que vienen los marcianos, te meten en un estado de láser y tal, y bueno, de eso nos podemos inventar todo, pero algo físico, algo que realmente esté escrito. Aquí hay algo, un tomo de 66 libros que están super mirados y revirados y rebuscados y la evidencia de la muerte y resurrección de Jesucristo, no hay otra evidencia más fuerte de que pueda pasar otra cosa. O sea, si no crees que Jesucristo murió y resucitó, no crees que haya existido Hitler y no crees que... porque hay más evidencia de todo eso que todo lo demás. Y si crees que había existido Hitler o que el Cervantes escribió el Quijote o yo qué sé, algunas cosas de estas, pues es el libro más escrito, más y además en una diferencia gigantesca, ¿verdad? ¿Qué personaje o qué persona cambió el calendario mundial? ¿Qué persona? No sé qué. Tú puedes pensar que no existió y que todo mentira, pero no tienes bases históricas. Si no crees en eso, no puedes creer en absolutamente nada. Nada. No puedes creer en nada, aunque fíjate que la historia está muy tocada, ¿no? Pero esa la han querido tocar y no han podido. Aunque dicen que está tocada por el catolicismo y los que crearon la Biblia y todo esto. Bueno, señores, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver el catolicismo y habla lo mismo que el Nuevo Testamento. El único creencia, la única forma de redimirse es a través de Cristo. Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, hay personas que creen en el cristianismo, pero a su forma, y no lo han entendido muy bien de qué se trata
esta redención y por qué cristianismo, ¿verdad? Porque, primero, Jesús es el que crea el cristianismo, ¿verdad? Cristo. Hay un Cristo que no es Jesús, que están esperando todavía los que no creen, los judíos que no creen en Jesús, que llegará cuando ellos digan, no lo sé. Aquí no voy a especular, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba de un Cristo que iba a venir de la tribu de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Es decir, Cristo, Jesús, el que estamos hablando, tiene que ver con esa estructura del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está claro, si lo lees, si ves, está muy claro que es un solo Dios. No están hablando de muchos dioses, no, era el pueblo del Dios único. ¿Verdad? Todo lo demás, el dios Sol, los egipcios tenían un montón de dioses, los griegos, que los heredaron, los romanos los heredaron de los griegos, le conocían, ¿verdad? Por el un solo Dios. Que en realidad aquí es donde empieza el conflicto gordo. Y donde vamos a ir hilando con que Jesús es Dios, ¿verdad? Claro, vamos a ver que los judíos, por el que vino Jesús, porque Jesús era judío, estaban esperando a un Mesías que les sacara, les liberara y les llevara al reino y entonces estableciera el nuevo reino. Ya no tuvieran opresores y ellos fueran los jefes del mundo. No se dieron cuenta de que lo que estaban escribiendo, ¿verdad? No se dieron cuenta que Jeremías, Isaías, está hablando de una liberación de un sistema que era los que tenían el mundo y que ellos eran víctimas, que era el sistema del pecado. Que es lo que realmente... Porque a ti qué te más te da que te liberen de los comunistas o de los fachas o quien quieran que esté, o del dictador, o del sistema mundial del mundo. ¿De qué te sirve si sigues atrapado y tu problema de la redención tiene que ver con el pecado? El pueblo de Israel no era exento del problema del pecado. Prueba tienes que todo el sistema sacerdotal y de sacrificios tenía que ver como para librarse de eso, ¿no? Dios dijo, si cumplís la ley, seréis bendecidos. Si no cumplís la ley, seréis maldecidos. Y no podían cumplir la ley. Pero Dios dio los animalitos y ahí el sacrificio y tal, para dar a conocer lo que iba a pasar con Cristo. Pero ellos entendían, no, esto es porque Dios es muy bueno. Y no sé qué entenderían. Algunos sí lo han entendido. Entonces, Jesús es el Salvador. Jesús es el que redime. Todo eso lo vamos a ver ahora en la Biblia. Ahora, para redimir al hombre, no puede ser que muera un Dios. Porque un Dios no puede redimir al hombre. No puede ser que muera un ángel. Primero, porque Dios no puede morir. Segundo, porque un ángel no puede morir. Tiene que ser un hombre. Para redimir, es decir, esto es así. Tú tienes que pagar, bueno, no importa quién pague por ti, pero tiene que pagar a alguien que tenga el mismo sistema. Tú no puedes decir, oye, yo debo $1,000. Y viene otro y le dice, bueno, pues yo te doy 4 botes de judías. No, son $1,000. Ok. Pecado tiene que... La paga del pecado es la muerte del hombre. ¿Tú quieres pagar tu pecado? Bueno, si alguien viene a pagar tu pecado con su muerte, estás libre. Entonces, condición absoluta
de ese Redentor es que fuera un hombre. Número 2, que ese hombre no tuviera, porque claro, si no tuviera pecado, porque si muere teniendo pecado, no puede morir por ti, muere por su pecado, ¿ok? Entonces tendría que tener esa condición, ser hombre y no tener pecado, ¿ok? El primer obstáculo era: todos los hombres nacemos con pecado. Es genético, heredado, ¿verdad? El gen masculino hereda la esencia de Adán. Entonces, bueno, cualquier hombre nacido de mujer, engendrado por hombre, tiene pecado. No, el pecado en sí no es lo que haces. El pecado es tu naturaleza y tu naturaleza te hace hacer lo que haces. Tú eres un arbolito de pecado y el fruto que da ese arbolito son pecados. Entonces, la primera barrera que había que evitar era que el hombre que pagara el pecado no tuviera. Por eso fue engendrado de forma divina. No tenía que ver con hombre, sino con Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí entra en función el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer conjeturas porque vamos a entrar ahora en la palabra. Ahí entra. Entonces, una mujer fue engendrada por el Espíritu Santo para tener un hombre sin pecado, que tenía que mantenerse sin pecado, morir sin que tuviera que morir, que muriera voluntariamente, que no le mataran, porque entonces ya no, pues dice, no murió voluntariamente, le mataron, no, muriera voluntariamente para pagar tu deuda. Yo sé que muchos de los que estáis en todo esto lo entendéis, pero lo estoy explicando así bien por si acaso hay alguno que no lo entiende, ¿ok? Entonces, ese es el concepto. Por eso Jesús tenía que ser hombre. Y ahora vamos a ver en la Biblia cómo se resuelve eso, ¿verdad? Y cómo se resuelve que Jesús, siendo hombre, sea Dios. Que ese es el conflicto, ¿verdad? No, dice, buscando información he encontrado una página islámica que dice, yo creo que no están, bueno, están celebrando porque creo que hoy termina el Ramadán, pero si hay alguno por aquí, no se ofenda, simplemente lo he sacado de la información y me hizo gracia, ¿no? Que leen y dice, cada vez que dice el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser Dios si es su Hijo? Pues yo creo que es más difícil entender que Dios tiene un hijo, ¿verdad? ¿Cómo Dios tiene un hijo? ¿Cómo Dios engendró a María? ¿Eso lo entienden? No lo sé. Pero Dios engendra un hijo. Entonces dice, no es posible. No es posible que sea un Dios porque aquí lo pone claramente. Dios, hijo de Dios. Y se quedan tan panchos. Eso lo entienden, pero sin embargo no pueden entender de que Dios, Jesús sea Dios. Eso no. Pero que Dios tenga un hijo, sí. Ahora, ese hijo, ¿qué es? ¿Otro Dios? ¿Es un Dios más pequeño? ¿Es un ángel? ¿Es qué? Ellos, yo creo que el resultado es que es un... No sé, es que no tiene explicación tampoco. No tiene explicación. No tiene explicación y la Biblia no tiene una explicación como tal. Claro, razonalmente no llegamos al entendimiento, ¿verdad? No llegamos al entendimiento de que... Pero, ahora, yo no me meto con los musulmanes porque ellos tienen su creencia y se siguen por su libro
Y entonces, bueno, tienen que resolver algunas cosas, ¿verdad? Con los cristianos y tienen que, para asegurarse de que su... Yo, me da mucho más palo todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador y que consideran que Jesús no es Dios. Enrique, bendiciones. Y también he visto por ahí a Luis. No sé, esos me dan más palo. Y que encima lo quieran demostrar con la Biblia. He hecho unos cuantos grupos, no vamos a decir todos porque la verdad es que es mucho, pero he hecho unos cuantos grupos, ¿no? Y vamos a ir leyendo punto por punto. Un segundo, ahora ya subo a la gente, voy a adelantar en el tema y luego ya empezamos el diálogo. Dice, Jesús como ser de existencia propia. No, primero vamos a ver que el Nuevo Testamento presenta con claridad a Cristo como Dios. El Cristo que esperaba el pueblo de Israel era Dios, ¿no? Dios, venía Dios a rescatarlos. Cristo, ¿verdad? Entonces, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No estoy inventándome nada, bueno, estoy utilizando la versión Reina Valera, algunos pueden decir que, pero lo pueden buscar en la que quieran. Repito, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro, ellos dicen, es que él nunca ha dicho que sea el Dios. Bueno, pero vais a ver que casi no lo dice así, pero... Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, o hay dos dioses, o algo está pasando, ¿no? Y estamos entendiendo que hay solo un Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad? Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Todos estos versículos sobran, ¿no? Hechos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Hebreos, el escritor de Hebreos estaba confundido. Y eso que escribía a los hebreos. Primera de Juan 5:20-21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardados de los siglos. Amén. Ahora, las Escrituras atribuyen características a Jesucristo que solo son ciertas para Dios. Por ejemplo, Jesús como un ser con existencia propia. No puede ser, si es un ser creado, entonces no podría ser Dios, ¿no? Pero si tiene existencia propia de por sí, entonces es Dios, tiene la característica de Dios. Bien. Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús era en el principio con Dios. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, pues si nació de María, no sé qué hacía antes de Abraham, no sé cómo lo apropian ahí. Bueno, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me han amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús como omnipresente, una característica que solo puede ser de Dios. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En todos los lados. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con todos los que creen en cualquier parte del mundo. Omnipresencia. Jesús como omnisciente, que lo sabe todo. Mateo 17:22-27. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y para el contexto, ¿no? Pero bueno, de repente llegaron a Capernaúm, vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijo, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero. No se había enterado. Diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? O sea, él ya sabía, antes de que entrara Pedro, ya sabía todo el tema. Juan 4:16-18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, cuando estaba hablando con la samaritana. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sabía lo que... Y el otro dice, ay, me parece que es profeta, ya no sabía ni qué decir, porque lo sabía. Una propiedad de omnisciencia de Jesús. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Si no es Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Cómo me muestran todos esos atributos de omnisciencia, omnipotente? Mateo 8:26-27 le dijo, porque teméis, hombre de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. No reprendió en el nombre del Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre de nadie. Lo hizo él, porque tenía poder como Dios. Lucas 4:38-41. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella, tiene capacidad para mandar a la fiebre sacar fuera. Omnipotencia. Bueno, así todos los milagros. Jesús posee vida eterna. Primera de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús recibió la honra y la adoración, cosa que solo puede recibir Dios. ¿Vale? Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si hubiera sido un ángel, le hubiera dicho, no me adores, que no, ¿eh? Mateo 28:9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Y él lo dijo, no, no me adoréis. Juan 9:37-38. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, Tomás estaba diciendo, creo, Señor, y le adoró. Jesús afirmó que era digno de adoración. Él mismo afirmó que era digno de adoración. Juan 5:23. Para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introducen al primogénito en el mundo dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Jesucristo. Apocalipsis 5, 8, 14. Bueno, ahí está hablando, es largo el texto, no lo voy a leer, pero está hablando de que todos los santos y todo adoraban al Cordero. En realidad dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas que en él hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo. Pablo reconoció que Jesús era Dios. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, es que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Simón Pedro confesó que Jesús era Cristo. Mateo 16:16. Proponiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Marta, una amiga cerca de Jesús, le dijo, en Juan 11:27, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Natanael, que no creía que nada bueno podría salir de Nazaret, le confesó a Jesús. En Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mientras apedreaban a Esteban, el primer mártir cristiano, este clamó y dijo, en Hebreos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El escritor del libro de Hebreos llama a Dios, a Cristo, y escribe Hebreos 1:8, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Tomás, el incrédulo, dijo en Juan 20:25, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no cree. 8 días después, estando todos juntos, bueno, al final le dice, entonces Tomás respondió, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Los judíos intentaban matarlo porque se hacía Dios. Juan 5, 16, 18. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi Padre, no, nuestro Padre. Dice mi Padre, no nuestro Padre, como decían los otros. Jesús aseguró que era uno con el Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús perdona pecados, cosa que solo puede hacer Dios. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48-50. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Solo Dios puede perdonar pecados.
Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el juicio de Jesús se proclamó como Dios. Y con esto termino la primera parte. Marcos 10:40-64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? Un segundito. ¿Qué testifican estos? Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenéis de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser dignos de muerte. Bueno, luego tengo más, tengo alrededor de 20 versículos más que vamos a ir viendo. Quería subir a mi amigo Luis y saludarle. Bendiciones, Luis. Qué bueno tenerte por aquí. Te echamos de menos. Saludos. Estoy comprando en este momento, pero te estoy escuchando, así que adelante. Ok, entonces continúo. Voy a, es que lo he imprimido, pero es que la letra es muy pequeñita. Jesús perdona pecado, lo hemos visto. Se proclamó como Cristo, ¿verdad? En el juicio. Es en Isaías, lo declara o lo proclama. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 43 del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ante mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo, Jehová, fui de mí, y de mí no hay quien, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apocalipsis 1:7 del 17 al 18. Jesús es el primero y el último. Eso es una propiedad que solo puede ser de Dios. Cuando le vi a Jesús, ¿no?, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Jesús como Redentor. Apocalipsis 2:8. Y recibe al ángel de la iglesia en Esmirra, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Isaías 44:6. Sí, dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios creó con la palabra, y sabemos que la palabra es el verbo, y el verbo es Cristo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Isaías 44:24.
Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El único que salva. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Dios, por medio de él, todo fue creado por medio de él y para él. El único que salva, estamos, vale. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios hecho hombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios hecho hombre otra vez. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando el ángel se presenta a María, ¿verdad? Le dice así. En Mateo, esto está en Mateo 1:23. Y aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claro, de una forma, digo ahora, mirad lo que voy a decir, atención, de una forma irracional podemos sacar de contexto todos estos versículos. Solo podemos de una forma irracional, es decir, en un concepto de querer razonarlo con una mente humana, afuera de lo que es la palabra de Dios. Claro, ellos dicen, el concepto de la Trinidad es algo que no está en el Antiguo Testamento, eso es una cosa que han creado en el concilio de no sé qué. Este es el argumento que les lleva al razonamiento de que algo está pasando aquí, que todos estos versículos están manipulados y que están diciendo algo distinto a lo que tenemos ahí arriba, que Jesús es Dios. De verdad, solo hay 3 cosas que podamos decir. Puedes elegir entre que si Jesús es Dios o Jesús era un mentiroso y no sé cómo resucitó, porque es mentira también, o Jesús era un pirao, un loco que se hizo pasar por Dios, ni él mismo se lo creía y no lo era y murió por eso. Y tampoco sé cómo resucitó, pues tampoco te vas a creer, claro, porque el creer, la fe es muy libre y cada uno puede creer con su propia fe y es lo que sucede, ¿no? Que creemos y a eso lo hacemos doctrina y lo hacemos. Ahora, yo me pongo a pensar y a razonar, ¿no es más fácil creer que Jesús es Dios? Si realmente estás, porque ahora estoy hablando no para los islámicos, que es un conflicto gordísimo, ¿no? Porque Alá no es Jesús, ¿no? Y Alá no es trino, ni nada de lo que pone en su libro Corán y que siguen, es un conflicto. No me estoy metiendo con los islámicos,
que ahí es algo totalmente complicado y distinto. No, yo estoy hablando de todas estas doctrinas como el chavalín este o la persona esta que vino el otro día, queriéndonos aquí convencer de que, estáis equivocados, pero ¿cómo estáis? O como por ahí algunos que están diciendo que, ¿cómo estás diciendo? Bautizan fuego porque realmente no es Dios, es Satanás y cosas de estas. Digo, a ver, si pensar eso te lleva a un razonamiento mucho mejor, te lleva a una fe, te lleva a un estado, te lleva a una lógica, te lleva a algo, te lleva a una situación en la que no tienes que estar viviendo por tu carne, que tienes el Espíritu que te puede ayudar a sobrepasar, que tienes el gozo, la paz, la mansedumbre, el amor, todos los frutos que dice que el Espíritu Santo da. Y si lo tienes con eso, pues genial, pero ¿por qué te quieres cargar que Jesús es Dios, que es el único fundamento que cubre y abarca todos los versículos y todo? Tienes que estar aquí con una palanca intentando meter esa doctrina y ¿de verdad te da tanta paz? ¿Te da tanta paz? ¿Da tanta paz? Claro, yo digo siempre, a los que creemos que Jesús es Dios no podemos entender eso. No podemos entender por qué ese razonamiento. Bueno, yo sí lo puedo entender en el sentido de que yo he tenido una época que no creía en Dios. Era tan necio que no creía en Dios y que no me importaba y no tenía nada que ver y creía que yo podía en mis propias fuerzas vivir y conseguir todo hasta que me di cuenta de que no podía conseguir nada y que Dios me estaba buscando. No era yo necesitaba a Dios, por supuesto, porque sin Él estoy desnudo. Sin Él no soy nada más que polvo. Sin Él no sirve de nada porque cuando me muera me convierto en polvo. Del polvo eres, eso es muy, muy católico, ¿no? Del polvo eres, al polvo vas, ¿no? Y tal. Pero con Dios, ¡wow! Hay un montón de enigmas que se arreglan, que se solucionan, que tienen lógica, que te dan una razón de la existencia, que te orientan, que te dirigen, que te ponen y que... Yo quería morir, yo estaba pensando cómo suicidarme y cómo acabar mi vida porque no había esperanza. Y no es que Dios, cuando le conocí, me puso millonario y me quitó todos los problemas. Me vinieron más problemas, pero me resolvió el problema de la esperanza. ¿De verdad que pensar que Jesús es Satanás trae esperanza? ¿De verdad pensar que Jesús no era Dios y que era no sé qué? Porque no lo sé. ¿Cómo meten todo esto para...? Era hombre, era un loco, era un pirado, era uno que quería ser importante y hacer una secta y se deja crucificar. Porque uno que puede parar el mar, que puede multiplicar el pan, que resucita muertos, ¿creéis que no? Que cuando le van a despeñar pasa entre medias y se escapa. No. La propia palabra dice que nadie le mató, él entregó su vida. Aquí en el juicio, él no se defiende. En Isaías dice, como oveja ha ido al matadero. Y no se defendió. Él no se defendía. Él sabía que tenía que morir. No tenía por qué defenderse. No tenía que... Bueno, veis a Pablo, por ejemplo, que se defiende con los judíos, ¿verdad? No porque él no quisiera morir o porque no tenía que morir. Él no tendría que morir por nadie, él tenía que llegar a Roma. Y es lo que tenía que saber y sabía que iba a llegar a Roma. Cuando llegó a Roma y después del tiempo le mataron, él dijo, para mí el morir es ganancia. Pero Jesús no se defendía. Y cuando llegó al juicio, cuando él declara que es Dios, es porque él no puede negar la respuesta a quien le está juzgando. Pero repasemos eso. Dice, porque es muy curioso, claro, él por qué ahí. Y ahí declara que es Dios. ¿Cómo que él nunca dijo que era Dios? ¿A dónde dice que dijo Jesús que era Dios? En el mismo juicio. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué
¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y qué hacía Jesús? Callaba y nada respondía. No se defendía. El sumo sacerdote le volvía a preguntar y le dijo, fijaros en la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? E iban a matarlo por blasfemia. La blasfemia es que él se había hecho Hijo de Dios, Cristo, lo que niegan los judíos. Y de donde salen todas estas doctrinas extrañas para ver que Jesús no es el Mesías, no es el Salvador, no, estos cristianos están seguir ahí metiendo. Él no podía decir, callarse. Aquí ya no podía callarse, ya no estaba para defenderse. Le estaba diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Cómo que dijo? ¿Cómo que no? Dijo Jesús. Jesús le dijo, yo soy. ¿Alguien, cómo te llamaré cuando tenga que hablar a los míos? Yo soy el que soy. Yo soy. Y no solo yo soy, sino que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Quién se sienta a la diestra del poder de Dios? Un angelito. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. No, él no es un Dios, es el Hijo. Me gusta mucho lo que dice Luis, luego cuando tenga tiempo. Dice, hay un padre porque hay un hijo. Y hay un hijo porque hay un padre. Y esta es la relación. Amén. Entre padre e hijo, ¿verdad? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué era Jesús? ¿Un marciano? Y resucitó y venció a la muerte. Y el testimonio hizo que miles de personas dieran su vida por Cristo. ¡Wow! Hoy Diana vienes contándonos. No, he descubierto un secreto que nadie sabe. Jesús no es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si es el Hijo de Dios? No puede ser. ¿Cómo que no? Tú estás... No.